filtros ND para drones. ¿Realmente merece la pena utilizarlos? Pues eso y más es lo que tenemos viendo el día de hoy. Así que sin más, vamos allá. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video. Pues en este video, gente, vamos a aprender a cómo utilizar filtros ND para drones. También vamos a ver si realmente merece la pena y en cuáles escenarios es recomendable utilizar filtros. Así que como siempre, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues lo invito a que lo haga, que se suscriba y que también active la campanita y que deje su like, ya que también activando la campanita, como dije, usted va a recibir una notificación al momento que yo publique un video nuevo. Así que eso es muy importante para que usted esté al tanto de todo lo nuevo que yo publique aquí en este canal. Bien, pues el día de hoy, como dije, vamos a aprender cómo utilizar los filtros de una forma bastante detallada y bien explicada. La empresa Freewell, la cual es una compañía que fabrica filtros ND para drones, también me ha enviado un paquete nuevo de filtros y es este, que es la edición Mist. Estos no son filtros normales, ya que hay filtros que son como estos, pero son normales. Estos son filtros edición Mist, o sea que son edición neblina, por así decirlo. Así que vamos a ver qué de diferente tienen estos filtros a comparación de los filtros normales, convencionales. Y también vamos a hacer, lógicamente, comparativas para ver en qué casos es recomendable utilizar este tipo de filtros que son distintos a los filtros normales y convencionales. Quizás algunos de ustedes ya pues hayan escuchado que es un filtro ND Mist, pero pues bueno, en este video lo vamos a explicar de forma detallada. Así que bien, gente, sin nada más que añadir, vamos ahora con el punto número 1. ¿Qué son los filtros ND y cuál es su función? Bien, los filtros ND son una especie de gafas que le colocamos a la cámara de nuestro dron o a cualquier otro tipo de cámara, valga la redundancia, el cual sirve para limitar la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara. De esa forma, como podemos limitar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara, podemos conseguir efectos muy interesantes, ya que utilizando filtros podemos hacer fotografías de larga exposición o también podemos hacer, por ejemplo, cumplir la regla de los 180 en cuanto a video, que consiste en grabar al doble de velocidad de obturación de los frames o los fotogramas por segundo que tú estés utilizando en ese momento. Con lo cual, si cumplimos esa regla en cuanto a video, vamos a conseguir videos mucho más cinemáticos y va a tener ese desenfoque natural como lo ve el ojo humano. Así que para ello básicamente se utilizan los filtros. Ahora hablaremos de los tipos de filtros que hay en el mercado para nuestro dron. En el mercado podemos encontrar filtros ND fijos y filtros ND variables, así como filtros polarizados y filtros con efecto Mist o efecto neblina, que de eso ya hablaremos luego en este video también. Pero bueno, vamos a empezar primero con los filtros ND normales. Los filtros ND normales pues tienen un valor fijo de ND, es decir, que no podemos graduar el valor que queremos y pues bueno, dependiendo el valor de ND, pues nos va a restar una cantidad de luz X en nuestra fotografía, en nuestra imagen. Por ejemplo, un filtro ND2 equivale a un paso de luz. Un filtro ND4 equivale a 2 pasos de luz. Un filtro, por ejemplo, ND8 equivale a 3 pasos de luz y así sucesivamente hasta llegar a, por ejemplo, 9 pasos, que equivale a un filtro ND512. Así que eso es algo muy importante. Cada vez que quitamos un paso de luz, pues ese valor de ND se duplica. Por ejemplo, pues un ND 512 pues equivale a 9 pasos de luz y un ND 256 equivale a 8 pasos. Así que creo que eso se entiende de una forma bastante interesante. Y luego tenemos los filtros ND variables, que en mi opinión son los mejores. Estos filtros nos permiten graduar los pasos de luz que le queremos quitar. De esa forma podemos tener pues varios filtros, por así decirlo, pero en un solo filtro, con lo cual me parece que esos filtros son los mejores. Por ejemplo, yo tengo un pack de Freewell, que es este que ven aquí en pantalla, que incluye 2 filtros.
incluye un filtro que va desde 2 a 5 y de 6 a 9, con lo cual incluye básicamente un filtro desde el ND4 hasta el ND256, con lo cual me parece un filtro sin ningún tipo de dudas, un pack de filtros excelente para las personas que quieran iniciar. Así que si a ti te interesa pues los filtros de Freebull, pues ahí debajo te dejo la página para que les eches un vistazo, porque en mi opinión son los mejores y he trabajado con ellos ya en drones anteriores, así como con filtros de otras marcas. Y pues bueno, así ahí si te interesa, pues ahí debajo te dejo el link. Y luego, aparte de los ND variables, tenemos los filtros ND Mist, que son igual variables, pero tienen un efecto mist o neblina, el cual ya veremos en el video, y te voy a explicar qué son los filtros mist para que lo tengas totalmente claro. También tenemos filtros polarizados, que se encargan básicamente de reducir la cantidad de reflejos, por ejemplo, que tengamos en nuestro video. Por ejemplo, si estamos en la playa, se encarga de reducir los reflejos de las olas, en el río, por ejemplo, el reflejo de un techo que tenga una intensidad alta de reflejo, pues un filtro polarizado nos permite hacer una reducción de ese reflejo. Ojo, de los reflejos, no de los resaltados, ya que reflejos y resaltados son cosas muy distintas. El resaltado es básicamente los lugares de la fotografía o del video que tengan mucha luz, pero bueno, un reflejo es algo ya un poco más distinto, ya que el reflejo tiene lógicamente mucha más intensidad y está más concentrada en un solo punto, así que eso es muy importante. Así que de forma reducida ya hemos visto cuáles son los tipos de filtros. Ahora hablaremos cómo utilizar los filtros ND en cuanto a video. Bien, como vieron anteriormente, en el mundo de la videografía profesional hay una regla que es la regla de los 180. Esa regla básicamente consiste en que si nosotros la cumplimos, vamos a captar todo lo que ve la cámara, lo vamos a captar tal cual lo ve el ojo humano. Esta regla de los 180 consiste en grabar al doble de velocidad de obturación de los fotogramas por segundo que estemos grabando. O sea que si yo estoy grabando, por ejemplo, a 30 fotogramas por segundo, tendría que utilizar 1/60 de velocidad de obturación. Si estoy grabando, por ejemplo, a 60 fotogramas por segundo, tendría que grabar a 1/120 de obturación, ya que esa es, digamos que la regla, la norma para tener todo con ese desenfoque. El problema es que cuando nosotros colocamos esa velocidad de obturación, por ejemplo, en un día normal y tal, pues la imagen va a salir quemada, ya que, por ejemplo, 1/60 pues es un tiempo que para video es un tiempo de exposición relativamente alto, y pues bueno, con ese tiempo de exposición la imagen va a quedar totalmente quemada, sobre todo si estamos grabando en el día y tal. Entonces ahí es donde entran en juego los filtros. Los filtros nos van a ayudar a reducir en pasos la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. De ese modo vamos a poder utilizar una velocidad de obturación adecuada para cumplir la regla de los 180. Cumpliendo esta regla vamos a conseguir un material mucho más cinemático, un material con un desenfoque mayor. Aquí les pongo, por ejemplo, una comparativa de un video con un filtro cumpliendo la regla y otro video pues sin filtro, sin cumplir la regla de los 180. Si nos fijamos con el video que tiene el filtro y donde he cumplido la regla, pues el movimiento del vehículo se ve mucho más natural, se ve desenfocado, no se ve tan como que artificial, tan automatizado como se ve el video sin filtro. Así que bueno, ese movimiento se ve bastante cinemático, y si tú, por ejemplo, vendes tomas de stock o haces trabajos profesionales, pues sin ningún tipo de dudas es recomendable que le saques provecho a los filtros, porque te van a aportar muchísimo. Aunque también se podría cumplir esta regla utilizando drones que tengan apertura variable, pero a mi modo, la mayoría de los drones no tienen la apertura variable, ya que cuando los drones tienen apertura variable, pues es posible regular el diafragma, regular esa cantidad de luz que entra al sensor, y de esa forma podríamos cumplir la regla de los 180. Pero bueno, siempre se utiliza filtros en los drones, ya que no tenemos ese tipo de apertura en la mayoría. Por ejemplo, en el Mavic 3 tenemos apertura variable, en el Mavic 2 Pro y tal, pero por ejemplo en el R2S, Mini 2, Mini 3 tenemos apertura fija, con lo cual drones que tienen la apertura fija requieren un filtro para de esa forma reducir la cantidad de luz que entra al sensor y de esa forma poder cumplir la regla de los 180. Pero bueno, también esa es otra forma de cumplir esta regla, y es utilizando la apertura variable. Ahora vamos a resumir de forma breve y resumida qué es un paso de luz. Por ejemplo, cuando un filtro dice que le quita 6 pasos de luz al momento que lo colocamos, vamos a ver qué quiere decir eso. Bien, primeramente, ¿qué es un paso de luz?
Un paso de luz completo es reducir la cantidad de luz que entra a la cámara en un 50%. Es decir, que por ejemplo, si tenemos la ISO en 100 y subimos la ISO a 200, quiere decir que de 100 a 200 hay un paso de exposición, ya que estamos aumentando la sensibilidad de la luz. Los pasos, como ya expliqué con la ISO, se pueden modificar de las siguientes formas. Hay que entender el triángulo de exposición en cuanto a la fotografía, que mucha gente no sabe lo que es. Pues el triángulo de la exposición está compuesto por la ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Por ejemplo, en cuanto a la ISO, se puede entender de forma sencilla, ya que por ejemplo de 100 a 200 hay un paso de luz, ya que está entrando el 50% más o menos de luz, dependiendo de lo que cambiemos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la velocidad de obturación, si tenemos por ejemplo 1 segundo de velocidad de obturación y lo subimos a 2 segundos, quiere decir que ya hemos cambiado un paso lo que es la intensidad o la luz que va a recibir nuestra cámara, ya que pasamos de 1 segundo a 2. Y también, por ejemplo, en cuanto a la apertura, es un poquito más complejo, pero por ejemplo, de f2.8 a f4 hay un paso de luz. Luego, por ejemplo, de f4 a f5.6 hay otro paso de luz menos. Así que es algo muy sencillo que hay que entender también al momento de tratar de descifrar y tratar de comprender todo esto de la exposición, el tema de los pasos, el tema de la regla de los 180 y tal. Así que bueno, de esa forma es que trabaja pues los pasos de luz. Y lógicamente el tipo de filtro o la intensidad va a variar según la intensidad de luz que haya en ese momento. Por ejemplo, si hay mucha luz y tal, a veces hay que utilizar un ND64, un ND16. Yo diría que el más común es el ND32. Aquí les pongo por ejemplo videos y tal con los filtros para que tengan la idea. Pero eso depende. Si por ejemplo está nublado, puedes utilizar un ND8, un ND4 sin ningún tipo de problema, incluso un ND2 si está muy nublado. Y puedes cumplir las reglas de los 180 dependiendo y tal, ¿no? Así que por eso, como dije, te recomiendo mucho el filtro variable porque básicamente sirve para todo. O sea, con ese pack vamos a poder cumplir las reglas de los 180 y vamos a poder también hacer fotografías de larga exposición. Un dato muy importante y es que es recomendable grabar en modo de color o en perfil de color D-Log al momento que tú utilices filtros, ya que el modo de color D-Log o el perfil D-Log, como expliqué en un video anterior, si tú no lo has visto te lo dejo por ahí arriba para que le eches un vistazo. Utilizando D-Log vamos a conseguir un rango dinámico extra en nuestros videos. Va a haber más detalle en las nubes y tal, eso ya lo he explicado como dije en el video anterior, que creo que fue muy completo, pero bueno, ese es un tip extra. Si tú quieres ver ese video te lo recomiendo, y siempre graba en D-Log cuando utilices filtros en tu dron. No siempre lógicamente va a ser recomendable, ya que hay drones que no tienen perfil D-Log y se puede utilizar filtros, o sea, con el perfil normal. Pero si utilizamos filtros y el perfil D-Log, vamos a conseguir un material de muchísima más calidad y mucho más aprovechable. Ahora, en cuanto a fotografía, ¿cuándo se utilizan los filtros en cuanto a la fotografía? Pues bien, en cuanto a fotografía, se utiliza para hacer fotografías de larga exposición, que ya mucha gente la ha visto. Por ejemplo, se utilizan para conseguir este efecto de seda en el agua, ese efecto como que suave, que le da un toque muy cinemático y muy atractivo a las fotografías. Pues bien, eso se consigue utilizando filtros, y son filtros ya de larga exposición. Los filtros ya de larga exposición están considerados a partir del filtro ND128. A partir del ND128, pues se considera que es un filtro de larga exposición, ya que se utiliza mayormente en cuanto a la fotografía y no en cuanto a video. Como dije, en cuanto a video, abarca desde el ND2 a el ND64 aproximadamente. Así que bien, en cuanto a fotografía, podemos conseguir ese tipo de efectos, como vieron, por ejemplo, en un río, en una cascada, en una playa, y colocando una velocidad de obturación, por ejemplo, alta, de medio segundo, 1 segundo, colocamos la ISO en 100, dependiendo lógicamente si hay mucha luz, dependiendo las situaciones donde estemos haciendo la fotografía, pues conseguimos ese efecto que se ve muy bonito. A mí me gusta bastante, yo lo utilizo más en cuanto a fotografía, los filtros, y la verdad es que me gusta muchísimo ese efecto. Me encanta ese efecto suave en el agua y me gusta muchísimo cómo queda ese efecto. Así que para ello básicamente se utilizan los filtros en cuanto a la fotografía. Ahora hablaremos de esto. Estos son filtros ND variables, pero son únicos, ya que incluyen el efecto mist o el efecto neblina. Aquí, por ejemplo, tenemos los filtros ND variables de Freewell, en este caso para el R2S los filtros normales, y luego aquí tenemos los filtros
ND Mist. Son parecidos, es lo mismo todo, pero pues este incluye en el lente, en el cristal, incluye pues un efecto mist o un efecto neblina. ¿Qué hace un filtro ND Mist? Pues básicamente lo que hace es realzar un poquito más el brillo de nuestra imagen o de nuestro video, lógicamente. Eso realza un poquito más el brillo y da la sensación como que tenemos un rango dinámico un poco más elevado. Incluye como que esa neblina muy sutil, muy cinemática en nuestros videos. Se ve bastante bien, la verdad, y en cuanto a amaneceres, yo creo que es la situación más adecuada para sacarle el máximo provecho a los filtros ND Mist. La verdad es que me gusta bastante este tipo de efecto que da ese filtro. Como dije, tampoco es que se note mucho el tema de las sombras, sí que realza el brillo y como que da un detalle extra en las sombras, pero tampoco es que se note mucho. O sea, es algo muy sutil, se nota de forma muy pero que muy sutil, pero sí que tenemos un detalle extra en las sombras que si lo miramos con lupa, pues ahí va a estar. Y también, como dije, los ND Mist también son variables, al igual que los ND variables normales de Freewell. Así que es el mismo filtro, variable, todo, mismo valor. Incluye un filtro de 2 a 5 pasos de luz y uno de 6 a 9. El de 6 a 9 sería ya para fotografía y para larga exposición, que es lo recomendable. Pero sin ningún tipo de dudas, pues es un filtro que es bastante bueno y nos da un efecto bastante interesante que puede, ya que a ti te guste o que no te guste. Pero bueno, el filtro ND Mist está muy interesante en casos muy puntuales. No digo que sea mejor que el normal, ya que pues en el día normal, pues a mediodía, yo no utilizaría un filtro Mist en la mayoría de los casos, pero es un filtro que está bastante infravalorado en mi opinión, la gente no le pone atención y creo que es un filtro que, como dije, en casos concretos y puntuales viene bastante bien. Ahora hablemos de filtros ND en cuanto a los hyperlapses. ¿Es recomendable utilizar filtros ND al momento de hacer un hyperlapse? Pues la respuesta es sí, ya que utilizando un filtro ND vamos a poder colocar una velocidad de obturación lo suficientemente lenta como para tener ese desenfoque en nuestros hyperlapses. Por ejemplo, para que los vehículos y tal se vean con ese efecto barrido, que se ve bastante interesante en los hyperlapses. También las nubes se ven un poco más suaves, se ven un poco, se ven como que más intensas, ya que el filtro ayuda mucho a mitigar los resaltados y de esa forma sacamos muchísimo detalle de las nubes. Por ejemplo, en este hyperlapse utilicé un filtro ND512 y miren todo el detalle que tenemos en las nubes. Puede ser un detalle incluso exagerado para muchos, pero sí, con este filtro, bueno, con los filtros en general, en la mayoría de los casos sí que se saca muchísimo detalle de las nubes. Lógicamente, para hacer un hyperlapse hay que utilizar un filtro de larga exposición, que sería el filtro, por ejemplo, que va de 6 a 9 pasos. De esa forma, por ejemplo, con un filtro ND256 o un ND512, que en mi opinión da casi para todo, pues con un ND512 vamos a poder conseguir ese efecto barrido en nuestros hyperlapses. Por ejemplo, puedes colocar una velocidad que sea lo suficientemente lenta para que aparezca ese desenfoque. Por ejemplo, puede ser 1/3, 1/6.25, también es una velocidad muy buena. Colocando esas velocidades vamos a conseguir ese efecto de barrido en nuestros hyperlapses y la ISO, como siempre, lo más bajito posible. Si intentamos colocar esta velocidad sin un filtro, lógicamente la imagen va a salir totalmente quemada, así que hay que colocar un filtro para conseguir este efecto tan bonito en nuestros hyperlapses. Y algo muy importante también es que pues hay que revelar los hyperlapses, o sea, no es solo hacer el hyperlapse y ya. Cuando colocamos un filtro muy intenso en nuestros hyperlapse o en nuestros videos, pues sale como con un efecto raro, como si los colores se vieran raros. O sea, miren por ejemplo aquí este hyperlapse sin revelar, no hay detalle en las nubes, todo sin detalle y pues se ve un poco raro. Así que hay que revelarlo, hay que llevarlo al Lightroom para conseguir este nivel que ven ahí en pantalla y conseguir un nivel que se vea más natural, más bonito y con ese efecto que nos gusta tanto. Así que si tú vas a utilizar filtros para hyperlapses, pues debes de saber cómo revelar un hyperlapse de forma manual, que es algo muy importante y que hay que saberlo también. Pues una vez, gente, sabiendo todo esto, ahora vamos a hablar de lo siguiente, que sé que todo el mundo se está haciendo esta pregunta y la mayoría de la gente está viendo este video debido a lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuándo debería yo utilizar filtros? ¿Debería yo utilizarlos? ¿Merece la pena que lo utilice? Bien, eso depende y te lo voy a tratar de explicar de una forma bastante clara y precisa. Si tú eres un usuario recreativo, el cual no te importa mucho la calidad,
no te quieres mortificar con cumplir las reglas de los 180, que lógicamente de vez en cuando conlleva un sacrificio cumplir las reglas, ya que por ejemplo si colocamos el filtro equivocado, pues hay que bajar el dron. Si cambia las condiciones de luz, por ejemplo, si de repente se nubla mientras estamos en el aire, pues hay que bajar el dron, cambiar la intensidad. Y por ejemplo, si estamos grabando con el sol de frente y luego nos volteamos, va a salir todo muy oscuro, hay que estar configurando la cámara, cambiando filtros. Lleva tiempo, lógicamente, y eso consume tiempo mientras estamos en el aire. A cambio de, por ejemplo, si no utilizamos un filtro, que aprovechamos más el tiempo sin estar mortificados por cumplir las reglas. Y si tú eres un usuario recreativo que vuela de vez en cuando y no te importa mucho el tema de las reglas de los 180 y estar cumpliendo todo esto, no haces tomas profesionales, pues yo no te recomiendo los filtros porque no te va a servir de nada, básicamente. O sea, tú no le vas a sacar nada de provecho en ese caso. Ahora bien, si usted es un usuario recreativo y te importa la calidad, aunque no hagas trabajos profesionales, pero sí que te importa sacarle el máximo provecho a la cámara de tu dron, pues en ese caso sí que es recomendable que utilices filtros, ya que le vas a sacar el máximo y bueno, vas a aprovechar muchísimo la cámara de tu dron. Y pues bueno, si te importa el tema de la regla de los 180, que los hyperlapse se vean bien con ese efecto cinemático, pues sí que yo te lo recomiendo porque como dije, tú le vas a sacar ese provecho. Y pues bueno, si tú eres un usuario recreativo, el cual vuela frecuente, eres un usuario intenso, te gusta aprender, pues en ese caso vas a aprender muchísimo con los filtros, y en ese caso sí que yo te los recomiendo. Y por último, lógicamente no podía dejar de hablar de los usuarios profesionales, que son esos usuarios los cuales utilizan el dron para obtener ingresos de cierta forma. Esos usuarios deben de llevar sí o sí un pack de filtros en su maleta a la hora de hacer un vuelo con dron, ya que vamos a poder, como dije, cumplir las reglas, hacer hyperlapse con ese efecto, hacer fotografías de larga exposición cuando sea necesario, en casos puntuales y tal. Y todo usuario profesional debe de tener un filtro, porque por ejemplo son útiles si tú haces tomas, por ejemplo, de venta, tomas de stock y tal, así por el estilo. Pues sí que es recomendable que tengas un filtro, ya que le vas a sacar más provecho, por ejemplo, a las tomas de venta. Si haces trabajos para real estate y tal, le vas a sacar mucho más provecho a tu video. Pero ojo, no siempre hay que tener un filtro para hacer un video profesional con un dron. Me explico, yo por ejemplo tengo videos profesionales de trabajos, de clientes y tal, y yo pues no he utilizado filtros en muchos casos, así que tampoco hay que mortificarse con tener un filtro en un dron, ya que por ejemplo es el tema de la regla de los 180 y tal, pues se utiliza más en el cine y en las cámaras, ya que se utiliza para captar el movimiento de los objetos cercanos, ¿no? Pero en los drones lógicamente es diferente, ya que estamos en el aire, estamos lejos y puede que muchas veces estemos perdiendo tiempo cumpliendo las reglas y ni siquiera se note en el video, así que es por ello que hay que saber cuándo utilizarlos. Sí hay que tenerlos, lógicamente, deben de estar ahí para cualquier emergencia, utilizarlos en cualquier trabajo que nos pidan o qué sé yo, pero no hay que tener un filtro para hacer un trabajo profesional. También, por ejemplo, yo he vendido tomas de stock, he vendido tomas de stock, que creo que todo el mundo sabe lo que es una toma de stock y tal, y yo he vendido muchas tomas de stock y muchas de ellas son sin filtros. De hecho, la mayoría de las tomas de stock que he vendido pues son sin filtros. No he cumplido el tema de las reglas ni nada y las he vendido. Así que tampoco es que hay que tener un filtro como para conseguir las imágenes mejores, para vender. Pues no, simplemente hay que tenerlo ahí, utilizarlo para lo que están, para cumplir las reglas de vez en cuando, según nos convenga, lógicamente. Si estamos volando más cerca, por ejemplo, de la Tierra y tal, y va a haber mucho movimiento, si volamos drones FPV y tal, en los drones FPV sí o sí hay que utilizar un filtro, ya que si no el video se ve horrible, se ve todo enfocado y no da como ese efecto de adrenalina, ya que cuando estamos volando bajito, lógicamente, pues el movimiento de la Tierra es rápido y con ese efecto de desenfoque que dan los filtros, que da cumplir la regla de los 180, pues sí que se ve mucho mejor. Así que de forma resumida, hemos visto el tema de los filtros. Como dije, tampoco hay que utilizarlo de forma obligatoria. Si tú eres profesional hay que tenerlo, claro que sí. Si eres recreativo, te gusta aprender, claro que sí. Pero tampoco es que hay que usarlo siempre como para sacar el mejor material del mundo, o sea, o para vender tomas, como dije. O sea, reitero una y otra vez, no hay que utilizarlo porque mucha gente tiene ese concepto que no, que el filtro mejora la calidad. Yo de hecho, en el DJI Spark, que fue en el primer dron que yo utilicé un filtro por primera vez, pues yo cuando compré filtros en ese tiempo, que eran filtros de Polar Pro, yo dije, wow, esto va a mejorar la calidad brutal, porque yo ni siquiera tenía idea de lo que era un filtro en ese momento, pero luego que aprendí a utilizarlos, y pues bueno, con el tiempo me di cuenta
que en muchas ocasiones pues no es ni siquiera viable colocar un filtro, depende de lo que vayamos a grabar lógicamente y de tus gustos, ya que depende de la creatividad de cada quien, ¿no? Creatividad, qué utilizar, qué hacer en el momento. Y bien gente, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, espero que les haya aportado una enseñanza nueva. Como siempre recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de todo lo nuevo que irá llegando a este canal. Así que muchas gracias por ver el video hasta este punto y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, adiós.